está resultando esta cara bastante conocida. Bien, otro temita. Como verán, el asunto es bastante largo. Empezamos con líquidos, electrolitos y con ello hablar de las complicaciones y de las alteraciones asociadas a los líquidos, a los electrolitos, al manejo, y esto nos lleva a la venoclisis y a la venopuntura. Recordemos que hablamos de venoclisis al procedimiento por el cual se ingresan líquidos por vía parenteral, por eso es venoclisis de vena y clisis de goteo, para poder restablecer un equilibrio alterado, para restituir líquidos o para mantener una hidratación, toda vez que no se pueda asegurar los líquidos y electrolitos por vía oral y por vía enteral. La venopunción es el procedimiento por el cual se puede cumplir una venoclisis. Es a través de la venopunción que nosotros ingresamos líquidos al torrente sanguíneo. Como pueden ver en estas dos fotos, esto es algo que, bueno, para aquella persona que haya experimentado una internación o un familiar internado debe haber visto esto. El vulgarmente llamado suerito es una venoclisis, y esa es la palabra correcta con la que se denomina este procedimiento. En este procedimiento lo que se hace es canular una vena periférica. Recuerden que el sistema venoso podemos distinguir dentro del sistema venoso lo que es el circuito periférico y el circuito central. El circuito periférico son todas las venas de mediano y bajo calibre que abarcan los miembros superiores, los miembros inferiores, y que son abordadas con catéteres cortos. Un catéter es una estructura tubular, como ven a la izquierda, que tiene una aguja en su interior. El equipo viene con dos dispositivos. Una tubuladura externa, muy delgada, flexible, y lo que se le dice un mandril, es decir, una aguja, que es la que permite justamente atravesar la pared venosa. Al momento de atravesar la pared venosa, se empuja el catéter hacia adentro y la aguja es retirada. Lo que queda dentro de la vena es el catéter flexible. Por lo tanto, cuando uno a veces escucha cosas del tipo, una persona tiene colocada una venopuntura conectada a una venoclisis, y le dicen, no muevas la mano porque te vas a pinchar. No, no se va a pinchar. A lo sumo, si tiene colocado el catéter muy cerca de una articulación y dobla la mano, se va a interrumpir el flujo de lo que se está infundiendo por gravedad, pero no pasa más que eso. No hay ninguna aguja que esté colocada. La aguja se retira al momento de perforar la vena, queda alojado adentro el catéter. Es un dispositivo de es cortito, es de poca longitud, y se coloca en accesos vasculares que generalmente suelen estar en los brazos o en las piernas. En los adultos se prefiere los miembros superiores, mientras que en los niños por debajo de los 3 años se pueden colocar en miembros superiores y también en miembros inferiores. En miembros inferiores en adultos se prefiere que no, por la recurrencia de patología venosa, es decir, de varices, y gran probabilidad de desarrollar tromboflebitis, es decir, irritación, una inflamación de la vena a partir de la formación de un trombo, de un coágulo. Entonces se prefieren los miembros superiores. Eso es venopuntura para venoclisis periférica. Luego existen, tema que no vamos a abordar ahora porque ya es un tema más avanzado, los accesos vasculares centrales, que son catéteres muchísimo más largos y más gruesos que esto que se ve en la fotografía, que son colocados en vasos venosos de gran calibre, como por ejemplo yugular externa, yugular interna, vena subclavia, que está oculta, no la vemos, está a la altura del músculo pectoral, por debajo de la clavícula, la vena femoral, que se encuentra en la ingle. Son accesos vasculares de gran calibre, en los que se utilizan catéteres especiales. El procedimiento es completamente distinto y habitualmente lo realiza un médico que tenga
especialmente para algunas colocaciones se necesita que tenga cierto entrenamiento, especialmente para la colocación en la vena subclavia, porque un procedimiento mal realizado y se perfora el pulmón. Está muy cerca de la pleura, de la caja torácica, pleura y pulmón. Entonces se necesita cierto entrenamiento. Existen algunos catéteres centrales especiales que coloca enfermería, que son los catéteres periféricos centralizados, pero bueno, eso es a modo referencial para que sepan. En principio, lo que habitualmente colocamos en nuestra vida profesional cotidiana son los catéteres, los accesos vasculares periféricos con catéteres cortos, que se colocan a lo largo de las ramas venosas cefálica y basílica de miembros superiores, como pudieron apreciar en el video bastante práctico de Linet, que les pasé el link, para que ustedes aprecien el procedimiento y tengan una idea ya de qué se trata esto, para que no les resulte algo tan misterioso cuando vayan al hospital y vean una persona con un pulgar suelto. Bien, existen complicaciones, obviamente, que no están abordadas en el video de Linet, que tienen que ver con complicaciones de la venoclisis y de la venopunción. Por un lado, de la infusión, de la perfusión que se está administrando, y por otro lado, del dispositivo que está colocado. Bien. Los catéteres que se utilizan, fíjense ustedes, están a la izquierda, se llaman catéteres accesos periféricos o catéteres periféricos. En general el material de los catéteres suele ser PVC, teflón, una mezcla de PVC con teflón. Los de PVC son durísimos, el teflón es un poco más blando, hay unos que son mixtos, teflón PVC, y los más blanditos y mejor tolerados que son los de silicona. En cuanto a las medidas, fíjense ustedes que las medidas se establecen según el largo y el ancho. Ahora bien, estos números que tienen acá abajo, lo que indican es el calibre. Y con el calibre también coincide un determinado largo. Lo que se utilizan habitualmente en adultos es el 20 y el 18, el rosa y el verde. Tienen un código de colores que es fijo, y para la mayoría de las marcas estos códigos de colores se mantienen. El 24 y 22 son para pediatría, para niños, y el 16 y el 14 para situaciones especiales en adultos, en donde se necesitan grandes flujos de líquido para ingresar en el torrente sanguíneo, necesitan calibres grandes por venas grandes. El 26 que figura a la derecha prácticamente no se comercializa en el país, es ultra chiquitito, y también se utiliza para pediatría y neonatología, pero prácticamente no hay comercialización. Yo los vi en mi vida profesional una sola vez hace casi 20 años y nunca vi que se volvieran a comercializar en el país, pero existe. El número que está por debajo, el 26, 24, 22, 20, habla del calibre, y el calibre está medido, está determinado por una medida francesa que se escribe gauge, con G de gato, pronunciado gauge, que era mucho más lindo. El gauge habla del calibre a partir de una medida francesa, y este calibre es inversamente proporcional al ancho del catéter. Cuanto menos número, más grueso es el catéter. Y el gauge de los catéteres se mide en números pares, mientras que el gauge de las agujas metálicas se mide en números impares. Por ejemplo, una aguja para administración intravenosa o una aguja para administración intramuscular es 21 gauge, que es un número impar. Se mide el calibre, pero se mide en números impares, así que recuerden,
pares de gauge son para agujas metálicas rígidas y los calibres pares para catéteres flexibles intravenosos. Fíjense ustedes que el procedimiento consiste, es un procedimiento aséptico, es decir, es un procedimiento limpio, pero no es estéril, es decir, no requiere de elementos y de procedimientos especiales que inhiban en la totalidad la superficie de la presencia de todo, de la supresión total de los microorganismos. Se habla de procedimiento estéril, se habla de utilizar guantes estériles, una compresa estéril, que es un paño estéril, es vestirse con un camisolín estéril, y guantes, gorro, bueno, no, eso se reserva para la colocación de catéteres centrales. Para una colocación de un acceso periférico se requiere una técnica aséptica, es decir, una técnica libre de gérmenes, pero no con una supresión total de los gérmenes. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo la antisepsia de la piel, no suprimo la totalidad de los microorganismos de la superficie de la piel. Suprimo una gran cantidad, particularmente los gérmenes patógenos, pero no puedo suprimir la totalidad, porque para ello se necesitarían utilizar productos y procedimientos que no se pueden realizar sobre la piel, sobre un ser vivo. La esterilización es sobre objetos inanimados, no sobre personas. Recuerdan ustedes el tema del cuatrimestre pasado de lo que es aislamientos y todo eso, y esterilización. Bueno, sigamos. Este procedimiento consiste en la introducción de este dispositivo a través de la piel y del tejido celular subcutáneo hacia una vena. Una vez que se produce el contacto del catéter con la vena, va a refluir sangre en esta parte, acá atrás, que se llama cámara. Refluye la sangre, pero la sangre no se va a volcar al exterior porque estos catéteres tienen un filtro de papel acá en su base para que haya aire que circule por esa cámara para que permita que la sangre salga hacia afuera, pero que no se vuelque. Entonces, cuando nosotros vemos refluir la sangre por la cámara, sabemos que estamos dentro del vaso venoso y ese es el momento en que se desacopla la aguja del catéter y se introduce el catéter hacia adentro de la vena para liberar la aguja y luego conectar la tubuladura al catéter. Bien, sigamos. ¿Existen algunos errores durante el procedimiento? Por supuesto. Habitualmente siempre uno espera ingresar dentro del espacio venoso, colocar el catéter y se terminó la historia. Pero bueno, errar es humano. Y a veces sucede que pasamos la vena de lado, ¿sí? En ese caso, nosotros atravesamos la vena de lado a lado y nos ubicamos del otro lado. Entonces tenemos reflujo de sangre al comienzo, y luego vemos que ese reflujo de sangre se detiene de golpe porque la punta de la aguja con el catéter quedó del otro lado. En otras oportunidades apenas introducimos el catéter, pero no logramos introducirlo por completo, entonces se produce una ruptura de la vena con un consecuente hematoma, es decir, con una colección de sangre en la superficie de la vena, provocando una discreta saliente, donde está el hematoma, y esa vena queda inutilizada, por lo tanto tenemos que buscar otra alternativa. Otro error es que el bisel quede ubicado o alojado en la pared venosa, entonces no obtenemos retorno, creemos que no estamos dentro del vaso sanguíneo y seguimos introduciendo hasta que terminamos haciendo la segunda complicación, la B, que pasamos la vena de largo. En ese caso muchas veces nos valemos de los conocimientos anatómicos y muchas veces introducimos el catéter y sabemos que anatómicamente estamos probablemente dentro del vaso venoso, pero no obtenemos retorno, entonces retiramos un poquitito la aguja y la reubicamos hasta obtener el retorno y poder deslizar el catéter hacia adentro. Otro problema relacionado con la venopunción es que a veces
el sistema venoso tiene válvulas, tiene un sistema de válvulas que lo que permiten es el progreso de la sangre de retorno al corazón. Tenemos muchas válvulas y muy grandes en los miembros inferiores que permiten justamente actuar contra la gravedad para que la sangre pueda ascender y poder retornar al corazón por el circuito venoso. También tenemos válvulas en los miembros superiores, pero son mucho más delgadas. Generalmente se ubican muchas a la altura del pliegue del codo, se ubican 3 a la altura del pliegue del codo y del brazo y el antebrazo, no tanto en el antebrazo y hacia la mano. Y estas válvulas a veces nosotros no podemos saber exactamente su ubicación, porque a veces en cada persona están ubicadas en lugares diferentes, anatómicamente no es igual, así como la vasculatura de las personas no es idéntica en cada uno, es similar, pero ustedes van a observar que las ramas venosas del brazo de una persona no son exactamente iguales a las de otra persona, son similares, pero no iguales, no tienen una idéntica distribución, y a veces sucede que si el catéter, si el catéter con la aguja se ubica demasiado cerca de una válvula, es probable que no obtengamos ningún tipo de reflujo venoso, quede parcialmente obstruida la luz del catéter y no pueda ser utilizable ese catéter. Y otros casos tienen que ver con venas colapsadas, que pueden estar colapsadas por un problema de la persona, porque la persona haya perdido muchos líquidos, entonces la vena no tiene la suficiente turgencia y cuando introducimos el catéter no puede deslizarse al interior del vaso venoso con facilidad porque no hay demasiado líquido circulante. Bien, ahora vamos a ver nos vamos a encontrar con complicaciones que tienen que ver con cosas que nos pueden pasar con el dispositivo, con la venopunción y con el catéter. Puede suceder que el líquido endovenoso extravase, es decir, caiga fuera de la vena y se aloje en el tejido celular subcutáneo. En ese tipo de casos, todo va a depender de lo que se haya volcado en el tejido celular subcutáneo. Si lo que se produjo es un volcado de solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9% del tejido celular subcutáneo, lo único que vamos a obtener es edema. Se va a producir una importante acumulación de líquido en el celular subcutáneo, va a estar inflada la mano, el antebrazo, lo que fuera donde está colocado el catéter, y eso simplemente requiere de suspender la venoclisis, de retirar la venopunción y colocar el miembro en alto. Nada más, no pasa absolutamente nada, en pocas horas eso se reabsorbe. Pero ¿qué pasa? A veces se extravasan líquidos que son irritantes, que son corrosivos, que son necrosantes, es decir, que matan tejido, y hay que estar muy atento a eso, ¿no? Porque a veces existen terapias o medicamentos que son altamente irritantes y una extravasación puede lograr cosas como esto, es decir, ampollas, lesiones muy extensas o inclusive lesiones en donde se pierde tejido. Y en ese caso, para ese tipo de extravasaciones hay medidas especiales que se tienen que realizar para lograr reabsorber con la menor lesión posible el líquido que haya quedado alojado en el tejido celular subcutáneo. Otra complicación que puede suceder es la flebitis, que es la inflamación de la pared venosa. Como lo dice la palabra, fleb, de flebo, de vena, itis, de inflamación. Puede ser de 3 tipos, la mecánica, la química y la bacteriana. La mecánica se produce por el roce del catéter contra la pared venosa en forma continua. Eso generalmente solemos verlo cuando nosotros colocamos un catéter en un sitio de mucha movilidad. Supongamos que colocamos un catéter muy cerca de la muñeca y la persona está todo el tiempo moviendo la mano. Entonces el catéter dentro de la vena está friccionando las paredes y a las pocas horas o al día el paciente refiere dolor, calor local, un poquitito de edema y enrojecimiento, pero un leve enrojecimiento, que no es muy intenso y el calor tampoco es muy intenso,
y que se debe a ese movimiento constante del catéter dentro de la vena. O bien, también se produce cuando a veces hay catéteres que son excesivamente grandes, han sido elegidos mal, son excesivamente grandes para la luz de ese catéter, entonces están friccionando demasiado la pared, y no se olviden que eso es un cuerpo extraño dentro del vaso sanguíneo. La segunda posibilidad es la química, que tiene que ver con lo que se está infundiendo. Hay líquidos que se perfunden por esa vena, que son altamente irritantes y corrosivos. Y si bien están circulando por el torrente sanguíneo, si se extravasan, ni te cuento lo que producen, pero de no extravasarse, esa vena va sufriendo una irritación local por la introducción de ese medicamento. Hay antibióticos que son altamente irritantes, nosotros vulgarmente le decimos querosén, porque son tan irritantes que generalmente requieren a veces de tener que cambiar el catéter cada día, día y medio, porque enseguida desarrollan flebitis química. La flebitis química se manifiesta con dolor, inflamación local y enrojecimiento. Ese enrojecimiento generalmente se circunscribe a los bordes del catéter y además la zona está caliente al tacto, mientras que en la infiltración la zona no se encuentra caliente al tacto. Y por último, la flebitis bacteriana, ¿sí? Acá tenemos abajo la química y a la derecha una bacteriana. La bacteriana se asocia a una infección localizada, una infección que está localizada en el sitio de inserción del catéter y que puede extenderse hacia la periferia de la zona de la punción. En general, la bacteriana va acompañada de dolor, inflamación, enrojecimiento, calor local y muchas veces supuración del orificio por donde se introdujo el catéter. Las bacterianas van a requerir un tratamiento específico, antibiótico, que puede ser antibiótico local o antibiótico sistémico. Ahí nosotros derivamos esa problemática al médico tratante para que evalúe la indicación de un antibiótico según la situación del paciente y el posible microorganismo que haya colonizado. Pero en principio, de nuestra parte, en cualquiera de los tres casos, nosotros tenemos acciones inmediatas que tienen que ver con suspender siempre la venoclisis, retirar la venopuntura, en este caso colocar paños fríos para aliviar y dar confort y disminuir el dolor y el calor local, y también mantener el miembro en alto. En cualquiera de los dos casos, mantener el miembro en alto lo que hace es asegurar la disminución del edema porque facilita el retorno venoso. Otra complicación, que es una flebitis, pero es una flebitis más específica, es la inflamación venosa que se produce como producto de un coágulo. Recuerden que el catéter es un cuerpo extraño dentro de la vena. Por lo tanto, puede potencialmente, conforme pasan los días, primero se forma en la punta del catéter una pared de fibrina. Y luego se forma el coágulo, el trombo. Recuerden que el sistema de coagulación se activa con la presencia de roces y cuerpos extraños dentro de la pared venosa, dentro de la pared venosa y la pared arterial. Entonces, la sangre está preparada para que ante cualquier irregularidad del circuito por donde circula, para la redundancia, se va a activar los sistemas de coagulación para poder realizar un taponaje. Cuando nosotros nos lastimamos, se produce una interrupción de la continuidad del circuito capilar. Y a partir de esa interrupción, ese es el primer estímulo a través del cual se empieza a formar la cascada de coagulación que va a dar lugar a la detención del sangrado. Ahora bien, un catéter, nosotros no es natural que tengamos un cuerpo extraño dentro de nuestras venas. Por lo tanto, toda vez que tenemos un catéter, a ver, esperen que justo me están llamando.
Disculpen, hubo una interrupción. Bueno, seguimos, pero vamos a dejarlo así de natural. Bueno, en el caso de la tromboflebitis, ¿sí? Las medidas, ¿cómo se manifiesta? La tromboflebitis se manifiesta también con calor local, con dolor, con inflamación, y muchas veces la tromboflebitis también va acompañado de una dificultad para poder perfundir. El goteo no baja por gravedad. También, ojo, también en las flebitis mecánicas, en las flebitis químicas y en las bacterianas, vamos a ver cierta dificultad para que la perfusión descienda e ingrese por la vena por gravedad. Vamos a también notar eso. Pero en el caso de la tromboflebitis, esa obstrucción parecería ser mayor porque ahí se ha formado un trombo. En cualquiera de los casos, tanto en las anteriores como en esta, la perfusión, la inyección de líquidos a través de la vena resulta dolorosa, resulta bastante molesta. Muchas veces esa es la primera manifestación antes de que se vean manifestaciones externas, como es enrojecimiento, edema o calor local. A veces la primera manifestación es que la persona refiere, me duele cuando inyectás un determinado medicamento en forma directa. Y en el caso de la tromboflebitis aparecen eh, signos clínicos bastante similares, pero obviamente determinamos que podría tratarse de una tromboflebitis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros retiramos el catéter y conforme van pasando las horas, vamos a notar que a la palpación se ha formado lo que se llama un cordón venoso. Es decir, vamos a palpar que hay una dureza bastante significativa a lo largo del trayecto venoso que indica que ahí se ha formado en el interior de la vena un trombo. Habitualmente ese trombo se diluye, se va degradando solito conforme uno retira el catéter que está produciendo ese estímulo permanente y forma el trombo. Pero a veces eso persiste por cierto tiempo, formando también una fibrosis en la vena y hace que en lo sucesivo una punción en ese mismo lugar sea dificultosa porque ahí la luz de la vena está estrechada. Eso sucede con las personas que tienen repetidas situaciones en las que tienen que tener venopunciones sistemáticas, que se suele decir, tienen muchas venas trombosadas, personas que reciben terapia intravenosa regularmente y que a veces cuesta conseguirle un acceso venoso bueno, porque muchas de sus venas han sufrido diferentes casos de tromboflebitis y tienen muchas venas trombosadas. En general, la vena trombosada es una pequeña porción de la vena, es un pedacito de la vena, un pedacito de esa vena se encuentra eh, afectada por este fenómeno, no es todo el trayecto, son pequeñas, es decir, algunas porciones, por lo tanto, si yo tengo frente a mí una vena que está trombosada, puedo ir más arriba, puedo explorar más arriba y probablemente la vena esté liberada en su permeabilidad. Igual siempre se prefiere que evitar la vena que incluye ese circuito, el circuito donde se encuentra el área trombosada. En ese caso, las indicaciones siempre son suspender la venoclisis, retirar la venopuntura, mantener el miembro en alto, también muchas veces favorece el edema, a veces que se produce localmente por la tromboflebitis, pero por sobre todas las cosas hay que recomendar favorecer la movilidad, es decir, no dejarlo tan quieto el miembro, sino moverlo bastante. ¿Para qué? Para que haya una adecuada circulación y que se estimule el retorno venoso. En la medida que circule sangre por el área de la tromboflebitis, va a favorecer también la desintegración y la degradación del coágulo. A veces se recomienda darles una pelotita, que compriman y suelten la pelotita, que movilicen los dedos, que movilicen las muñecas, el antebrazo, para que justamente haya un estímulo del circuito venoso y que ayude a degradar de la mejor manera posible el trombo. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la venoclisis, porque hablamos de las complicaciones de la venopuntura. Las complicaciones de la venopuntura son la infiltración, la flebitis y la tromboflebitis.
Y complicaciones, esas son complicaciones. Luego existen lo que son los errores asociados a la colocación de un dispositivo de venopuntura, que lo vimos antes. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la venoclisis, es decir, de la perfusión parenteral, ¿sí? Del, como digo yo, vulgarmente llamado suerito. Bien. Las sobrecargas circulatorias básicamente son dos, la embolia gaseosa y la sobrecarga circulatoria. Puede existir que por falta de control de la infusión o de la perfusión, a veces se provoca se provoca una sobrecarga circulatoria porque pasó mayor cantidad de líquido del que debería haber pasado. Entonces, recuerden que el cuerpo, si recibe mayor cantidad de líquido de lo que debería, se va a sobrecargar, entendiendo que no es lo mismo recibir líquidos por boca, en donde la absorción a nivel sistémico, a nivel del cuerpo, va a ser gradual, porque el tubo digestivo va de a poco absorbiendo el líquido que ingresa por la boca. No es lo mismo eso que los líquidos directamente por la vía intravenosa, donde ingresan directo al torrente sanguíneo y, dependiendo del volumen y del estado cardiovascular, a veces puede representar un problema gravísimo en la salud de una persona. Porque si el corazón se encuentra debilitado y recibe de pronto mucho volumen, tiene que manejar mucho volumen por un sistema cerrado, por un circuito venoso arterial cerrado. Eso aumenta demasiado la presión de líquido dentro de la vasculatura y es algo que quizás el corazón no pueda manejar. Y es lo que la vez pasada vulgarmente decía, se encharca. Nosotros decimos vulgarmente que el paciente está encharcado, y encharcado quiere decir que está con un fenómeno de sobrecarga circulatoria, que puede ser por un incidente de este tipo o puede ser por otros problemas de salud, como por ejemplo una falla renal. Si el riñón no excreta agua, retiene agua y se produce una sobrecarga circulatoria. Si el paciente toma líquidos y no puede eliminar los excedentes, se va a inflar el líquido porque no puede eliminar. Bien, la sobrecarga circulatoria puede deberse a falta de control de la infusión, el clamp, ¿sí? El clamp, la vulgar chapita metálica o la ruedita de plástico que regula por gravedad el goteo de una bolsa de solución parenteral, si no está convenientemente regulada y si nosotros no controlamos la perfusión a lo largo de nuestro trabajo y de nuestra tarea cotidiana, si se abre accidentalmente, lo que tenía que pasar en 6 horas, pasó en 30 minutos o en 1 hora y podemos estar frente a un caso de sobrecarga circulatoria. Para ello existen, para infusiones que requieran cierta vigilancia, existen unos equipos como el que ven acá abajo, que son las bombas infusoras, las BIC, bomba de infusión continua. Son equipos electrónicos en donde se coloca en el interior la tubuladuras especiales diseñadas para ese tipo de equipos, y se programa el equipo para que perfunda, para que te controle cuánto líquido ingresa al paciente. Funcionan en mililitros hora, lo que hacen es administrar líquido por mililitros, pasan, qué sé yo, 50 mililitros por hora, pasan 50 mililitros de la solución en 1 hora. Todo eso va a estar predeterminado por el plan que se haya prescrito y nosotros lo programamos para que la máquina realice el trabajo de controlar cuánto se le administra al paciente por hora, cuánto se va acumulando, y también lleva algunos otros controles, como por ejemplo la cantidad de líquidos acumulados cuando se está por terminar la solución. Tienen alarmas cuando se obstruye la tubuladura, tienen alarmas cuando detectan una burbuja de aire, son muy útiles y se utilizan para infusiones que requieren mucho control. En general, para la mayoría de las perfusiones o infusiones las que manejamos habitualmente, se utiliza la gravedad, es decir, el Baxter o frasco de solución parenteral por encima del nivel del paciente, y a través de ese mecanismo, por una tubuladura, el líquido desciende por gravedad al dispositivo, sea catéter periférico o catéter central. Puede haber errores de cálculo en los fluidos prescritos. Puede que quizás los cálculos se hayan mal hecho
en función de lo que la persona necesita, y eso muchas veces lo detecta enfermería. A veces se realiza un plan de hidratación para un paciente que se encuentra con un balance excesivamente positivo, es decir, ha tenido poca diuresis en el día y está muy sobrecargado de líquido, y quizás la prescripción indica una perfusión de líquidos que nosotros quizás sepamos que el paciente puede no tolerarlo y hay que avisarle al médico y rever ese plan, porque quizás el médico tiene la información desactualizada de lo que le está pasando al paciente. Entonces le está calculando más cantidad de lo que el paciente debería recibir y tolerar. Y a veces hay una subestimación de los ingresos y egresos. Si no existe un control por parte de la enfermería de lo que el paciente está recibiendo y de lo que el paciente orina, no tenemos un control de lo que está pasando, y si un paciente está recibiendo una hidratación parenteral a lo largo de 24 horas y en las 24 horas no orinó, quiere decir que una de dos, o todo ese líquido lo necesitaba y lo está reponiendo, o está pasando otro problema por el cual está reteniendo líquido. Siempre que existe una perfusión parenteral, tiene que existir un control de lo que estamos infundiendo y de lo que el paciente está eliminando para saber si existe desequilibrio. Y por último, otra complicación de la venoclisis, de la venopuntura, es la embolia aérea. Para eso vamos a desmitificar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, la embolia aérea habla de la introducción de aire al torrente sanguíneo. Sepamos que las burbujitas chiquititas que a veces uno ve en una tubuladura y que están nerviosos, ponen a los pacientes y a los familiares, están estudiadas, no, no matan a nadie, estas pequeñas burbujitas no pasa nada, son perfectamente reabsorbibles por el sistema vascular. Para que se provoque una embolia aérea que implique la vida del paciente se necesitan burbujas grandes. Hablamos de 20 mililitros de aire. Eso rara vez pasa, pero podría llegar a suceder si de pronto las conexiones están mal hechas, las conexiones de la tubuladura, de la larga y de la llave de 3 vías, y supónganse que entra continuamente aire por la llave de 3 vías, entonces va a llegar un momento que el aire que esté ingresando al sistema vascular es excesivo y puede provocar potencialmente una embolia aérea. La embolia aérea es una burbuja de gran tamaño que viaja por el torrente sanguíneo, y conforme el torrente sanguíneo avanza en todo su recorrido, se va a ir angostando, va haciéndose cada vez más delgado hasta llegar a los capilares, y de los capilares después, estos capilares van ensanchándose para retornar al sistema venoso. Bueno, dentro de lo que es el circuito, hay áreas donde el sistema venoso está disminuido en calibre, y esta burbuja puede enclavarse en un área de menor calibre, en una parte de la vasculatura con menor calibre, y obstruir el paso de sangre, porque la burbuja no se desintegre. Entonces lo que provoca es un efecto de tapón y de obstrucción del flujo de sangre a una determinada parte del cuerpo, a un órgano o a una sección del órgano. De ahí, en función de eso, existe lo que se llama la embolia aérea, que puede asociarse al enclavamiento de una burbuja, por ejemplo, que pase a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, por una burbuja que ingrese por la vena cava superior o inferior, ingresa al lado derecho del corazón, a la aurícula derecha, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar se enclava esa burbuja en algún área del pulmón, impidiendo que esa área del pulmón reciba sangre, por lo tanto esa área del pulmón se muere por falta de irrigación sanguínea, y el paciente empieza a manifestar el dolor torácico, dificultad para respirar, es la misma sintomatología que se produce de pronto por o las embolias producidas por un coágulo. Bien, lo que sería el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es un fenómeno similar, pero no hay una burbuja, lo que hay es un coágulo que viajó por el sistema venoso, generalmente el sistema venoso de miembros inferiores, por alguna
de patología venosa de miembros inferiores, una válvula está fallando con un proceso varicoso y se desprendió el coágulo y viajó por el torrente sanguíneo y llega al corazón, llega concretamente a la circulación menor hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, del lado derecho del corazón y la arteria pulmonar. Otra situación por la que se puede llegar a la embolia aérea es la presurización de frascos a medio lleno. Esto es algo medio raro, les va a costar entenderlo, pero bueno, tengan idea de que esto existe. Fíjense acá a la derecha este dispositivo. Este dispositivo es una bolsa adentro de la cual se coloca el sachet o Baxter de solución parenteral. Esa solución parenteral luego se le coloca la tubuladura y se le coloca al paciente. Fíjense que esta bolsa tiene un manómetro y una perita de goma. Lo que hace esta bolsa, se llama presurizador, es apretar el frasco, mantenerlo con una presión pareja para infundir un líquido bajo determinada presión, para forzar el ingreso de líquido al sistema vascular. Se utiliza en vías arteriales, es un equipamiento avanzado que se utiliza para la medición de presión arterial invasiva. Ustedes se acuerdan del dibujito que vimos, que hablamos de que la presión sanguínea, la presión arterial, puede medirse como tensión arterial de modo periférico, de modo externo, no invasivo, y de un modo directo o invasivo a través de un catéter dentro de la arteria. Bueno, ese sistema incluye un presurizador, que es esta bolsa, porque el sistema tiene que estar purgado con solución fisiológica, pero ¿qué pasa? La arteria tiene fuerza de eyección. Si vos conectas una tubuladura, una arteria en vez de una vena, la sangre te viene por la tubuladura y te sube al frasco. Necesitas cierta presión superior a la gravedad para poder evitar el retorno de sangre al circuito. Y para ello se utilizan estos presurizadores, para los cuales hay que tener cierto cuidado, que si hay aire en el interior del frasco, es decir, el frasco está por la mitad de lleno, y si uno mantiene una presurización constante y excesiva, a veces se puede vaciar el contenido y puede empujar o pasar aire al sistema. Con esto no le den mucha bolilla. Todavía no le presten demasiada atención a esta última causa de embolia aérea, porque para eso van a tener que necesitar conocer bien en qué consiste la medición de presión arterial invasiva, que eso lo ven más en segundo o tercer año. Así que tranquilos con eso. Pero tengo la obligación de mencionarlo también. Bien, acá nuestra niña está en pleno entrenamiento. Bien, esperaría que haya quedado bastante claro. Espero todas las preguntas que quieran de parte de ustedes en el foro. Y bueno, la idea es fundamentalmente visualizar los videos como si estuvieran en clase. Les recomiendo que se sienten, miren los videos, tomen apuntes, sí, hagan de cuenta que están tomando clases, pero desde sus casas. Y bueno, espero cualquier duda que tengan, ya les digo, a través del foro, a través de la mensajería, respondan el cuestionario para poder saber bien si entendieron todo esto. Pero bueno, todo esto es apenas un pantallazo de todo lo que queda por delante, de todas las cosas que tenemos que aprender para cuidar y velar por la salud de las personas, ya sea para prevenir situaciones de enfermedad y de riesgo, y también para tratarlas y ayudarlos a salir adelante. Nada más apasionante que cuidar al otro, para también el día de mañana esperar que lo cuiden a uno mismo también, ¿no? Es un ida y vuelta, la vida es un ida y vuelta. Bueno, chicos, un abrazo y bueno, nos estamos viendo pronto con el resumen. Bien, con el resumen que vamos a hacer el día miércoles. Un abrazo.